I want to go on living after my death. And she wrote, if God let live me, I want to work for mankind. So you see, I have a certain task. Lo que acabas de escuchar son las palabras de Otto Frank, el padre de Ana Frank. La trágica historia de su hija es una de las más conocidas de la Segunda Guerra Mundial. Su famoso diario se convirtió en uno de los registros más descarnados de aquellos días oscuros. Al mismo tiempo se transformó en un símbolo para los jóvenes que nacieron después del conflicto bélico, que encontraron en él una fuente de enseñanza y una luz de esperanza por el futuro de la humanidad. Sin embargo, pocos conocen la increíble historia que hay detrás de su publicación. La persona que se encargó de que el texto no se perdiera en el olvido fue Otto Frank, un hombre que, a pesar de haberlo perdido todo, nunca dejó de luchar. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos cómo fue su vida y su relación con su hija Ana. Otto Frank nació el 12 de mayo de 1889 en la ciudad de Frankfurt, en lo que fue por aquel entonces el Imperio Alemán. Se crió en una familia judía adinerada y estudió para ser economista, una carrera que inesperadamente le sería de utilidad en la Primera Guerra Mundial. Otto se alistó en el ejército germano en 1915, cuando el conflicto bélico ya llevaba un año y la población ya intuía que duraría mucho tiempo más. Fue destinado a la Lichtmestrupp, una unidad de artillería encargada de observar, desde una distancia prudente, la ubicación de las armas enemigas para calcular dónde caerían los proyectiles. La mayoría de los miembros de este grupo eran matemáticos e ingenieros. Al haber estudiado economía, Otto tenía conocimientos de aritmética y álgebra sumamente valiosos para esta tarea. Participó en batallas tan importantes como las del Somme y las de Cambrai, y fue ascendido a teniente por su valentía. Hay una anécdota que sirve para ilustrar la personalidad de nuestro protagonista. En 1918, cuando finalizó la contienda, se les permitió a las tropas regresar a sus hogares. La madre de Otto lo esperó durante semanas, pero su hijo no regresaba, por lo que la mujer asumió tristemente que había muerto en combate. En realidad, la demora se debía a que meses atrás, cuando la guerra todavía no había terminado, los oficiales de Otto le ordenaron confiscar el caballo de un granjero para cargar objetos pesados. Cuando llegó la paz, el joven teniente supuso que sería inmoral quedarse con el animal, de manera que viajó de vuelta hasta la casa del campesino para devolverle su caballo. Solo después de haber cumplido su misión, regresó a su hogar para reencontrarse con su madre. En 1925, cuando tenía 36 años, se casó con Edith Holländer, la heredera de un importante empresario metalúrgico. La pareja tuvo dos niñas, Margot y Anna, nacidas en 1926 y en 1929 respectivamente. La relación de Otto con su segunda hija fue especialmente fuerte, algo que podemos ver en el siguiente fragmento de una carta que le dedicó. Con tu carácter alegre y encantador, siempre sabes salir airosa y con gracia de todas las situaciones. Ojalá conserves siempre tu alegre risa, que ilumina nuestra vida y también la tuya. Eran una familia feliz que solo deseaba una vida tranquila, pero Alemania estaba a punto de entrar en una era de terror. El nazismo era cada vez más fuerte y la violencia se había apoderado de las calles. Los grupos armados de las SA deambulaban por las ciudades masacrando a sus adversarios sin que nadie pudiera detenerlos. En 1933, cuando Hitler llegó al poder, la familia Frank decidió abandonar el país y buscar un comienzo nuevo en los Países Bajos. We left Germany in 1933 because I didn't want to educate my children with blinkers. So we're not allowed to see Christian friends anymore. Una vez en Holanda, Otto trabajó duro para fundar una empresa de ventas de especias y condimentos. Cuando parecía que las cosas finalmente iban a mejorar, el Tercer Reich invadió los Países Bajos en mayo de 1940, poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Casi de inmediato comenzaron las hostilidades hacia los judíos, con redadas y detenciones clandestinas. Los nazis hacían aquello que se les daba mejor: instalar el miedo en el corazón de la gente y forzarlos a obedecer si no querían toparse con la muerte.
Ich weiß sehr genau, 1941 war die erste Razzia, ganz in unserer Nähe. Und ich hatte Freunde dabei, junge Leute dabei. Die Leute kamen weg und nach 8 Tagen kam der Bericht des Todes. Also man wusste ganz genau, die Leute werden umgebracht. El patriarca de los Frank intentó trasladar a la familia a Estados Unidos, pero no logró conseguir la documentación necesaria para huir. Finalmente, cuando los norteamericanos ingresaron en la guerra, aquella opción quedó sepultada. Las fronteras de Holanda se cerraron y ya era demasiado tarde para escapar. La situación era crítica. Las tropas alemanas andaban a la casa de los judíos y Otto sabía que ellos no tardarían en ser arrestados. En la primavera de 1942, montó un escondite en una habitación vacía de su empresa. Allí había espacio para que se refugiara su esposa, sus 2 hijas y la familia de Hermann van Pels, uno de sus amigos más cercanos. A partir del 6 de julio de ese año vivieron en aquel recinto que fue bautizado como el Anexo Secreto. La compañía quedó en manos de los empleados de confianza de Otto, que se mostraron dispuestos a ayudarlo mientras permaneciera escondido. Ana registró en su diario la vida cotidiana en su nuevo hogar y contó que su padre nunca dejó de preocuparse por el destino de su negocio. A pesar de estar refugiado, seguía aconsejando a sus empleados sobre qué hacer. Cuando tenía tiempo libre, leía las obras de Charles Dickens y enciclopedias. Esto mismo puede leerse en el siguiente fragmento del diario de Ana. No le gusta la ficción, pero sí le agradan esos libros viejos y aburridos con descripciones de países y personas. Durante aquellos años, Otto intentó mantener la compostura y mostrarse como el sostén del grupo, el líder que mediaba en los conflictos de la cotidianeidad. Esta época terminó abruptamente en agosto de 1944, cuando la policía holandesa, comandada por el oficial de las SS Karl Silberbauer, montó una redada sobre la empresa y descubrió el anexo secreto. Los Frank habían sido denunciados por algún vecino, aunque nunca se supo quién los delató. Otto recuerda ese momento de la siguiente manera. Suddenly a man stood in front of me with his pistol and we were arrested. Les mains en haut. Avant, vite. Allez. Oui. 5 minutes. Luego de unos días en prisión, fueron trasladados hasta un campo de concentración en Westerbork, donde fueron separados y recluidos en barracones para hombres y para mujeres. A pesar de estar encerrados, durante las tardes, cuando terminaba el horario de trabajo forzado, Otto podía visitar brevemente a su esposa e hijas. Las cosas volvieron a cambiar unas semanas después. Todos ellos fueron subidos a un tren para ser próximamente separados por última vez. El patriarca de los Frank quedó atrapado en aquel sitio infernal. Lo único que le hizo sobrevivir al campo de concentración más sangriento del Tercer Reich fue la esperanza de reunirse nuevamente con su familia. Más adelante, en 1945, cuando Alemania estaba a punto de ser derrotada, el Ejército Rojo de la Unión Soviética liberó Auschwitz. Sin embargo, Otto no estaba en condiciones de unirse a las tropas comunistas, ya que pesaba 52 kilos y estaba enfermo, por lo que tuvo que permanecer en la sala de los enfermos. Milagrosamente salió de allí con vida y se dirigió a Holanda a bordo de un barco lleno de sobrevivientes. Durante la travesía recibió una noticia devastadora. Una mujer que había compartido el barracón con Edith, su esposa, le informó que ella había muerto en Auschwitz. A pesar del duro golpe, Otto creía que todavía podría volver a ver a sus hijas. No obstante, a los pocos meses supo cuál había sido su destino. Me raconté, il y a deux jeunes filles qui étaient avec Anne et Margot à Bergen-Belsen. Et raconté que Margot et Anne sont. Las niñas habían fallecido por culpa de las enfermedades y la extenuación. Lo único que dejaron atrás fue el diario de Ana, donde había registrado los últimos años de su vida. Al principio su padre no se atrevía a leer aquellas páginas. El dolor todavía era demasiado grande y prefería no hurgar en las heridas. Cuando finalmente juntó el coraje necesario, se encontró con unos textos apasionantes, llenos de vida, atrapantes y finamente escritos. Copió algunos de los párrafos más emotivos y se los envió a sus amigos y familiares para que los leyeran.
Uno de ellos trabajaba en una editorial y le sugirió a Otto que publicara el manuscrito bajo el argumento de que hacerlo era un deber moral. El diario era un testimonio que debía difundirse para que los horrores de la Segunda Guerra no se repitieran. El libro se publicó en 1947 y rápidamente se convirtió en un éxito de ventas, por lo que se tradujo al francés, inglés y alemán. Otto estaba convencido de que si su hija viviera, hubiera estado enormemente orgullosa, ya que siempre había soñado con ser escritora. Al año siguiente, Otto decidió mudarse a Suiza. Seguía asociando Holanda a los recuerdos de la familia que perdió. En 1953 se casó con Elfriede Geiringa, quien también era una sobreviviente de Auschwitz. Con ella pudo rehacer su vida y encontrar una nueva forma de felicidad. En 1957 estableció la Fundación Ana Frank y compró el edificio en el cual su familia se había escondido durante 2 años. El sitio fue reinaugurado bajo el nombre de Casa Ana Frank y remodelado para ser un museo centrado en la vida de la niña y el contexto de persecución a los judíos. That there is an Anna Frank Foundation, Mr. Frank. What is the purpose and the aim of it? Well, in short, I should say to fight against prejudice and discrimination, respectively hatred against people of different race and religion. Otto falleció en 1980 a la edad de 91 años. Hasta el final de su vida hizo todo lo posible para mantener vivo el legado de su hija y su familia. En la actualidad, la fundación sigue en pie y hace una intensa labor de combate contra el antisemitismo y el negacionismo. El diario de Ana Frank es considerado una de las obras literarias más importantes de la historia y sigue vendiendo decenas de miles de copias por año. Llegamos al final del video. Déjanos tu comentario en la bandeja de aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.